Hola, ¿qué tal? Yo soy Mireya, Y yo soy Lisbeth, y juntas somos Brujas Brujas Cósmicas. Cósmicas. Y pues estamos muy felices una vez más de estar con ustedes. Ya llevamos un ratito aquí compartiendo y lo cual nos encanta porque lo hacemos con muchísimo amor. Esperemos que con el mismo amor lo estén recibiendo ustedes, esté contribuyéndoles en su vida, se estén reconociendo, estén recordando y pues aquí andaremos aún. Recuerden que pueden estarnos mandando mensajes, por las diferentes vías que ustedes ya conocen y donde Ujú. ya están viendo el podcast, y cualquier retroalimentación, cualquier duda, cualquier tema que quieran que se trate, con muchísimo gusto lo vamos a ir tratando. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de este recorrido álmico del que Ujú. empezamos en los capítulos pasados, y vamos a empezar a hablar ahora del tema de entre otros temas que vamos a hablar hoy, empezamos con la familia álmica. Así es un tema superinteresante. Ya veníamos hablando, ¿no? Como de todo esto que era el alma. Y hoy nos unimos a algo nuevo que sí y no, porque seguro ahora que lo empecemos a platicar, se van a reconocer y van a decir: "Ay, claro, ya sé, era de eso, se trataba de eso". Y es esta familia álmica que, en la cual nosotros, bueno, a la cual nosotros pertenecemos y que nos mantiene estrechamente ligados con ciertas almas, Ujú. ¿sí? Sí, el alma como tal tiene su propia familia, digámoslo así, veámoslo como que nos fuimos desprendiendo de la fuente, y así como nos fuimos desprendiendo de la fuente, véanlo como si cada uno de nosotros fuéramos un diamante que se va desprendiendo de un diamante enorme, y entonces este diamante se desprendió ¡pum!, en muchos, y esa es la familia álmica de la que nosotros pertenecemos en el universo o en el cosmos. Normalmente, como nosotros venimos en el planeta Tierra con este velo del olvido, que ya hablamos en los capítulos anteriores, no recordamos quién es parte de nuestra familia álmica, pero sí todo el tiempo han estado con nosotros, ¿verdad? Mire. Así es. Y de ahí parte justo algunos ejemplos que dábamos anteriormente y que hoy, pues, los vamos a volver a mencionar. Ejemplo, cuando yo llego a un lugar y conozco a alguien de solo 5 minutos, y me bastaron esos 5 minutos para sentir que esta persona puedo confiar en ella. O puedo ver más allá de su apariencia, que sus intenciones son muy lindas. Contrario a que a lo mejor otra persona en otro círculo le conozco y los mismos 5 minutos me bastan para saber que puedo tener un conflicto con él o ella, y que si yo me relaciono, hago una negociación con esta persona, puedo llegar a tener conflictos, Ujú. ¿no? A esto de lo que está refiriendo, mire, que está muy bonito, es justamente nosotros le llamamos lazos álmicos, que pueden ser buenos o malos, y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de ellos para que los puedan distinguir, porque también hay como para el por qué me llevo muy bien o el por qué no me llevo tan bien con un alma, porque sí la reconozco, aunque no sea parte de mi familia álmica, Ujú, ¿no? Pero la familia álmica, como bien dice, mire, es estas personas que en el momento uno que las conozco, siento que yo ya las conociera desde hace muchísimo tiempo, ujú. siento que hago clic inmediatamente con ella, que tengo un afecto muy grande por esta persona sin ni siquiera saber el por qué o de dónde viene, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de personas podrían ser estas, no? Ejemplo, puede ser la maestra de quinto grado de primaria, que siempre recuerdas hoy día en tu cabecita y en tu mente y en tu corazón, y dices: "Ella me dejó", o sea, a lo mejor ya hoy día, ¿no? Ya pasaron más de 20 años, y tú puedes decir: "Ella me dejó este aprendizaje, y nunca lo voy a olvidar, y me ha ayudado desde esa edad hasta mi edad adulta". Y esa puede ser algo que solamente un año conviviste con esta alma, pero dado la afinidad álmica, entonces te tiene la capacidad de venirte a enseñar algo muy grande que te puede marcar. Ujú. Y eso creo que esa es la clave, que te marca en tu vida, Así es. como de alguna manera. Siempre va a haber
Yo creo que siempre va a haber un aprendizaje con tu familia álmica, que siempre te van a dejar algo, o que a la mejor sus misiones van como en conjunto, o estas misiones, van de la mano, no son iguales, pero a la mejor se complementan, o a la mejor esta familia álmica viene, te enseña algo y se va como la maestra, y entonces te deja marcado ese algo que viviste, ese año, medio año, no lo sé, el tiempo que tuvo que estar, pero siempre te marca y te deja como un gusto de qué bonito, y es como este recuerdo bonito siempre de esta persona, porque en realidad tú sabes, aunque no de manera consciente, que esta persona es parte de ti de cierta manera, porque la familia álmica es parte de nosotros. Así es parte de mi mismo origen. Entonces, por lo cual, cuando yo recuerdo el lazo que nos une, pues se vuelve muy significativo aquí en la tierra. Ujú. Otro ejemplo de ello puede ser nuestra familia, hablando de padres, hermanos, primos, tíos. Eh, ¿No? Ejemplo, puedo yo ser muy afín a algún sobrino y que a lo mejor desde el día uno que nació, el bebé me buscaba, ¿no? Y a lo mejor es como muy fácil la relación. Es como que hay una cierta complicidad, un cierto reconocimiento Como álmico. si fuera una preferencia, pero Ajá, no es como que: "Ay, te prefiero a ti no. por solo preferirte", no. No, incluso no es consciente, Ujú. es algo que inconsciente solo surge, solo es como que, es muy fácil llevarme contigo, que tú eres un ser muy pequeñito y te quiero muchísimo y hay algo en mí, y eso no significa que a los demás sobrinos no los puedas querer de la misma manera, ¿no? Sin embargo, hay algo ahí, ¿no? Entonces, también puede ser tu mascota. Ujú. De hecho, el hecho de que alguien de tu familia sea parte de la familia álmica, no quiere decir que toda tu familia en esta vida sea parte de tu familia álmica, pero que tú sí los vas a poder distinguir por este tipo de cosas que nosotros les estamos comentando y les estamos diciendo, porque a la mejor, me lleve muy bien con mi hermano desde que nació y lo amas y lo adoras y no sabes ni por qué, cuando ves que a la mejor otras relaciones de hermanos se pegaban, No se se peleaban, soportaban. no se soportaban, se peleaban cañón, y tú dices: "Ay, pero yo pensé que todos se llevaban igual", Ujú. y resulta que no. En realidad tú tienes una relación especial con, a la mejor, con tu hermano, en este caso, como ejemplo. Y eso es porque a la mejor de toda tu familia, tu hermano es parte de tu familia álmica y el interior y el alma sí lo sabe y por eso hay esta complicidad de la que dices. Pero sí, también las mascotas y en realidad muchos de los seres que nos rodean pueden ser parte de nuestra familia álmica. Y entonces tú te puedes dar cuenta porque desde el momento uno que viste esos ojitos de ese animalito, de esta mascotita, sentiste que lo amabas con toda tu corazón o sentiste que algo había como si te estuvieran hablando, como si ya de ese momento tú lo amaras muchísimo. Y cuando ya empiezas a convivir con él en el día a día, te das cuenta que hay muchísima complicidad también, que como si tu mascota te comprendiera, que Ujú. como que puedes hablar incluso con él como si te entendiera, que sí te entienden los Por animales, supuesto. en otra vibración, tal vez no hablan como nosotros, pero sí nos entienden, ya después hablaremos de los animalitos, pero hay también un lenguaje, porque el lenguaje es sálmico. El lenguaje es vibracional, el lenguaje a veces ni siquiera tiene que ser verbal para tú ver a una persona y los 2 decir que sí, porque el alma sí sabe, ¿no? Ujú, y o tu mascota, o tu papá, o tu primo, ¿no? O ese amigo, amiga que hace años no ves, pero que te dejó en su momento un aprendizaje muy grande, o la maestra de la primaria. Y entonces así vamos por la vida, como reconociéndonos, reencontrándonos. Por eso a veces, llegamos a tener, amistades que, ejemplo, ¿no? A nosotras a veces nos toca, bueno, porque nosotras damos talleres. Sin embargo, siempre vamos a otros talleres, que o ¿no? O sea, siempre vamos a trabajar diferentes cosas a otros lados,
como parte de nuestro crecimiento, como parte de seguir manteniéndonos a nosotras para poder sostener a otros, ¿no? Primero lo trabajamos en nosotras. Y nos ha ocurrido que nos dicen: "Oigan, ustedes se conocen desde niñas, hacen cosas muy similares, tienen como este mismo idioma, lenguaje, vibración". Y nosotras, a veces, cuando les decimos el poco tiempo, porque en realidad es poco, el tiempo que llevamos conviviendo, incluso de habernos conocido, la banda se queda así de, ¿qué onda?, ¿no? Son muy raras mujeres. ¿Cómo que no llevan toda la vida de conocerse? Qué raro. Y entonces, a lo cual que apenas nos pasaba hace 2 semanas, y le decíamos a la guía, bueno, es que llevamos varias vidas conociéndonos, por eso es que podemos, compartir tanto y podemos porque fue un ejercicio de que teníamos que trabajar individualmente y el resultado, eh, se hasta el final de la clase se compartió. Y cuando Lisbeth y yo compartimos, nuestros trabajos eran muy similares. Tenían como la misma vibración, las mismas imágenes, o sea, esta hasta el acomodo, ¿no? Y nosotras así de: "Ay, sí se nota". Y nosotras, ups, ya nos cacharon. Claro, pero justo creo que nosotras fuimos ese ejemplo de que nos reconocimos, en las primeras clases que empezamos a compartir como compañeras de cursos de estas ondas holísticas, y ya después de un rato, pues, digo, hoy día ya con todo lo que manejamos, hemos podido ver en dónde, hemos estado juntas, el recorrido que traemos. No mucho, porque hay algo ahí como que nos tienen un poco bloqueado, pero sí, sí hemos podido ver desde Ujú, dónde venimos trabajando ya incluso la sanación, ujú, que juntas nos hemos aprendido. Hubo una regresión en la cual Lisa había sido mi maestra, ¿no? ujú, Y que me acogió, porque en esta vida, ella era más grande y entonces era una sabia que me acoge porque yo estaba en una situación ahí un poco extraña. Y entonces así vamos, y claro que reconocemos aún, ¿no? Este tipo de ujú. cosas, estas dinámicas donde hay un cariño, ya nos hemos enseñado cosas, y bueno, esto es solo un ejemplo de las muchas cosas que incluso ustedes ahorita escuchando pueden decir: "Ay, con razón el maestro tal", ¿no? O incluso, con razón el maestro del suéter, de tal color nunca me cayó. A lo mejor traías ahí una vieja rencilla con ese maestro. Y justo a eso quería llegar, porque justo de eso van los lazos sálmicos, porque los lazos sálmicos no todo el tiempo van a ser con tu familia álmica, sino con almas con las que tú tienes un pacto de aprender algo, y a veces esos pactos pueden ser que tú lo vivas en amor y pueden ser otros que no los vivas en el desamor. Ujú. Y entonces ahí cuando dice: "Mire, es que lo conocí desde el momento uno no me cayó bien", porque ya hay un registro en nuestra alma de manera inconsciente, decir: "Yo sé que tú me hiciste algo en otra vida, pero no lo tengo consciente, Mm, pero lo único que sí tengo consciente es esa emoción". Por eso es que nosotros creo que siempre les decimos que las emociones son importantes, porque son las que en el cuerpo te dicen algo, ¿no? Como los dones espirituales que se sienten en el cuerpo. Estos lazos creo que también es como el lenguaje del alma, el que te cae en el cuerpo y el cuerpo dice: "Esto no me late, algo me ha de", bueno, ahora que ya estamos nosotros en el camino, nos podemos decir podemos decir: "Ah, algo me ha de haber hecho en vidas pasadas, porque nada más no me cae", ¿no? sí. Y es interesante después ir descubriendo estas dinámicas y este reconocimiento, o por qué me cuesta tanto trabajo alguien, Ujú, digerir a alguien, ¿no? ujú, ujú. Y estos lazos álmicos de los que estamos hablando también van en bonito, y porque estos lazos álmicos van mucho de la mano de incluso de nuestra misión de vida, Ujú, ¿verdad, mire? así es. Sí, justo. En esta parte de cuando vamos, hay algunas almas, lo hemos visto con nuestros consultantes o nosotras en nuestra experiencia, que a veces hay ciertas experiencias que se van repitiendo, porque tiene que ver con un destino como alma o una misión que ha venido repitiendo durante varias encarnaciones o experiencias. Las almas incluso nos puede haber pasado a todos los que estamos acá, ¿no? Interesados en estos temas. Puede ser que no sea la primera experiencia en la cual
el despertar colectivo de un planeta, sea parte de nuestra misión o el conocerme para entonces sanarme, y o a lo mejor utilizar herramientas para que otros yo me sane a mí misma o a otros. Entonces, esto lo puedo ir haciendo durante varias experiencias, ¿no? Por ahí había un caso de alguien que nosotros hemos, visto, por diferentes medios, tanto en registros akáshicos como en regresiones y demás, que es una persona que en diferentes experiencias, tiempos, espacios y demás, hay un común denominador que siempre está como a la delantera de algunos movimientos sociales, o como revoluciones, o haciendo general y demás, ¿no? Y aunque aquí y ahora, en este tiempo, no se dedique a nada de eso, siempre trata de hacer una diferencia con lo que hace, ¿no? Eh, que si escribe, generar un ejemplo, ¿no? Un documento que genere algo, una semilla de que de un descontento incluso, ¿no? Ujú. De seguir revolucionando, de seguir innovando, de seguir viendo desde otra perspectiva y seguir defendiendo sus ideales. Y en este respecto, me gustaría solo como que ustedes se den cuenta, por eso es que nosotras creo que sí lo habíamos mencionado en capítulos anteriores. Hay mucha gente que dice que tenemos que 13 vidas, que 11 vidas, que 12 vidas, y en realidad es que nadie tiene el número exacto porque no existe, chicos. O sea, si alguien quiere darles un número de vida, de reencarnación que tienes aquí, no hay forma de que lo sepas porque en realidad, el recorrido álmico es muy grande. Digamos, primero cuando me dicen: "¿Cuántas vidas llevo?", yo les digo: "¿En dónde? ¿Aquí en el planeta Tierra o en dónde?". Porque imagínense, si aquí en el planeta Tierra a la mejor apenitas llevo 5000, 10,000 vidas, por decir un número, pero no debería porque son muchísimas vidas. Eh, Imagínense en otros planetas y en otras dimensiones. Por eso es que no damos nunca un número y no debería de haberlo. Entonces, imagínense de esas 5000, ¿cuántas fueron de estar trabajando la sanación? Como decía, por ejemplo, mire, y entonces llevo este recorrido álmico de a la mejor 10,000, ¿no? O 3000 vidas de sanación, de sanadora, nada más, para refinar el aprendizaje álmico que necesita mi alma para sanar. Y luego, a la mejor, otras 3000 para, encontrar qué es el amor, ¿no? O sea, a veces creemos que la misión de vida son cosas superfuertes, están cañonas, y a veces a lo mejor solamente vienes a aprender a maternar. Ujú. Y con esas tienes quién ya para quién sabe cuántas vidas, ¿no? Y qué papel tan maravilloso, con tanta responsabilidad y tan grande, Ujú. ¿no? Porque qué doctorado se necesita para hacer para maternar hoy día, ¿no? Ujú. Para primero maternarte a ti y después tener la capacidad de maternar a otro ser que depende de ti. Y que ya cuando va creciendo, entonces poder soltarle para que se guíe a sí mismo. Y también saber en qué momento soltarle para que no dependa y no frustrarle y no dejarle más cargas Ujú. y que se le dificulte la vida. Exacto. Entonces, a veces eso que pueden decir: "Ay, pues sí", pero no, es algo muy complejo. Ujú. Entonces, creo que aquí todo es valioso. Con esto, yo diría que todo vale. Ujú. Y estamos en el camino de recorrer diferentes experiencias para venir a pulir ciertas virtudes. A veces voy a trabajar con el perdón durante muchas encarnaciones y cuando sigo aferrado, aferrada a no querer soltar estas percepciones y seguir aferrada, aferrado en el victimismo, en el de todos me hacen, ¿qué crees? Cada vez se te va a ir complicando más el aprendizaje con el perdón. Hay algo que aquí quiero mencionar justo y voy a aprovechar. Puede que tú tengas un trabajo X con X cosa, ¿no? Vamos a hablar, un ejemplo, tal vez con la seguridad, ¿no? La seguridad en ti mismo. Y tú dices, a lo mejor en esta vida se te ha dificultado, y dices: "Pues bueno, mira", dicen por ahí una amiga, ¿no? "Me reseteo y me voy sin pasando, ¿no? Con una venda y pasé de largo la confianza en mí mismo o en mí misma". Y no crean que va a ser como que
pues no pasa nada, y el universo te va a decir: "Ay, a mí también se me va a olvidar que tú tenías que trabajar la confianza en ti mismo, en ti misma". No, a la siguiente o a las siguientes se van haciendo más complejos los aprendizajes, ¿no? O sea, el Ujú. universo te va a mostrar mil y un veces más hasta que tú le demuestres que ya aprendiste la lección. Y en ese respecto, ¿se acuerdan que Mireia en capítulos anteriores decía que cuando tú ya literal te reseteas, o sea, ya trasciendes, ¿no? Trasciendes y tu alma dice: "Ya aquí ya no damos más, ya no estás aprendiendo más, o ya llegó tu momento de partir", que es el momento que tú firmaste para que ya te vayas. Entonces, y llegas a este lugar en donde te empiezan a ver todos tus contratos, el alma sí sabe que no la pasaste. El alma sí sabe que te fuiste sin ver. Y entonces, cuando llegas tú a este lugar, te di el alma dice: "Sí, no alcancé, reprobé la materia". Y entonces la misma alma va a poner la siguiente vida, el mismo aprendizaje, pero más fuerte, para que sea cada vez más evidente y casi, casi lo tengas aquí enfrente. Y entonces ya te muevas y lo veas y lo mires, ¿no? Y entonces podemos encontrar vidas en las que sí han pasado por infancias difíciles o a lo largo de su vida patrones de ciertas cosas repitiéndose una y otra vez, que son aprendizajes muy fuertes de ciertas almas y de ciertas personas transitándolo aquí en el planeta Tierra. Y de repente mucha gente nos dice: "Ay, ¿por qué me pasa esto?". Aquí está la respuesta, porque muchas veces hemos decidido mejor voltear y no verlo, no afrontarlo, y el alma va siempre a buscar que lo enfrentemos y que ya trascendamos esa misión o esa situación para que la aprendamos, ¿no? Y el alma, junto con los guías, ¿no? Que también hemos Ujú, hablado de ellos, mm, y tu ser superior, y todos aquellos que te acompañan, e incluso ellos pueden hacer la modificación necesaria para protegerte. Y ujú, esto a veces puede pasar cuando alguien se va a muy temprana edad, que a veces eso es un poco complejo para comprenderlo, ujú. porque, pues, alguien que se espera que tenga una vida, pues, muy extensa, y no se puede llegar a comprender para la mente humana que haya, pues, partido tan temprano. Recuerdo un caso que leí, em, de un chico que tenía mucho miedo a los perros, pero un miedo muy fuerte, súper fuerte, de eso de que ya era muy grande, muy adulto y hasta se sentía un poco avergonzado. Y entonces van a la revisión del alma, y entonces se dan cuenta que esto era porque estaba muy marcada una vida en la cual había muerto porque un perro lo había, lo había mordido. El papá en ese momento lo descuidó, él era muy pequeño y muere. ¿Y qué ocurre cuando hacen la revisión? Que se dan cuenta que él, pues, si lo había descuidado y eso había pasado, había una constante en estos papás. El papá y la mamá eran muy negligentes, muy descuidados y demás. Entonces, se empezó a valorar que él iba a tener una vida muy fuerte, muy difícil, y que el alma no necesitaba tanto dolor. Y ahí va la inversa, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue como un acto de amor de su propia alma, de sus guías, decir: "Te vas muy temprano por una situación así". También incluso este animal tan hermoso y tan maravilloso Ujú. que desde el amor le Funge. dice: "Yo Ujú, voy a ser el medio por el cual tú no tengas que vivir ni traumatizarte tanto". ujú. Y entonces mejor te reseteas, ¿no? Trasciendes y vamos a mejor, crear otro plan y para que llegues con los papás que no vayan a desenvolver algo así. Sí, porque estaba lejos del aprendizaje y entonces no era necesario. Y entonces también sucede a la inversa, ¿no? Y yo siempre digo que hay maestros maravillosos, porque muchas veces pueden decir, pero es que el perro, no sé, y el perro desde el amor fungió como el maestro Ujú. necesario para que, mira, yo te doy paso para que puedas ir mejor a la vida que te corresponde Ujú. vivir. Sí, y entonces cuando él se vio esta regresión, cuando vio esto, pues obviamente ya resignificó, entendió de dónde venía este temor, incluso pudo amar, ¿no? Como a estos Ujú. seres que
son ángeles acá, ¿no? Sin alas, de 4 patitas, y que le ayudó, y entonces pudo agradecer, y también, pues, siempre lo decimos, ¿no? Mirar es sanar, desde la sistémica, pero lo hemos aplicado a todo. Y entonces, cuando él miró esto, pudo sanar esto que venía cargando en su corazón, entendiendo que fue lo mejor en ese momento, y también el miedo desapareció. Por supuesto, porque Ujú, mirar es sanar. Y cuando yo entiendo la historia de mi vida y mis vidas, entonces ujú. yo ya puedo ir fluyendo, y resignificando lo que me ha estado pasando, y incluso recuerdos que no sabemos de dónde vienen. Y ya como para ir empezando a cerrar, eh, es que, estas misiones de vida que venimos como marcándonos vida tras vida, vida tras vida, aunque no las recordemos, el alma sí sabe, y entonces nos va a estar guiando con maestros aquí, esos lazos álmicos, tanto buenos como no tan buenos, que nos están ayudando, son almas que solo vienen a ayudarnos a cumplir nuestra misión de vida, y esta misión no te alcanza, o sea, no tienes tú que irla a alcanzar a ninguna parte, solita llega, las almas solitas llegan, la familia álmica solita llega, eh y por eso es que tenemos tan un ejército impresionante de seres de luz que nos acompañan, porque también muchos de nuestros guardianes y seres de luz son parte de nuestra familia álmica en diferentes dimensiones, en diferentes planos. Tenemos familia cósmica, familia álmica y familia en la tierra. Y de ellos puede que unos estén con nosotros y otros no. U Puede que otros estén en todos los niveles. todos estén, o unos estén en todos los niveles. Y algo que yo quería como mencionar antes de que nos vayamos de lo que estaba diciendo Mireya, es que incluso si a ti no te tocaba incluso morir con dolor, hemos visto en algunas, hipnosis que les han dicho: "No te preocupes, ya llegó tu momento de trascendencia, no te va a doler". Hemos visto que personas dicen: "No me dolió cuando me fui porque me protegieron, me envolvieron, y cuando llegué a la divinidad no tuve que pasar por ese como ese trauma", ¿saben? Ujú, Y entonces, hasta en eso luego nos están protegiendo, porque si no me tocaba, no lo van a ellos a tratar de proteger para ujú. que no te suceda. Incluso, justo esto ocurre mucho cuando morimos en accidentes muy trágicos, o en situaciones de mucho dolor físico, el alma se desprende, segundos antes de partir, para que justo ya no experimentes, de manera consciente todo el dolor Ujú. que esto generó. Pero si te toca trabajar el dolor, entonces sí te va a tocar que a la mejor pases por ciertas experiencias que te queden un poquito eh, tocado, a la mejor porque sí sentiste el dolor, o estas personas que a lo largo de su vida sí tienen que pasar, como Frida Kahlo, ¿no? Por procesos en los que sufrió mucho dolor físico, que era proporcional, por supuesto, a su dolor espiritual y emocional, Emocional. pero porque así viene el pacto álmico. De a partir de esto que estoy viviendo, este dolor físico que estoy viviendo, hay un gran aprendizaje en mi vida. Y a partir de eso ella creó, y a Ujú, partir de eso lo utilizó, lo resignificó y dejó huella ujú, a partir de ese dolor. Entonces, a veces no comprendemos, pero eso sí es una vía, ¿no? Ejemplo, lo que ella hizo de empezar a resignificar y a reestructurar por qué me ha ocurrido lo que me ha ocurrido y cómo puedo aprovecharlo. ujú. Sí, entonces solamente es como una forma en la que nosotros vamos cambiando nuestra perspectiva de lo que está pasándonos, lo que nos ha pasado y lo que nos va a pasar, ¿no? Porque a lo mejor sí me mordió el perro, pero ¿cuál era el aprendizaje? ¿No? Ujú, O a lo mejor sí, tuve que pasar este dolor toda mi vida como Frida Kahlo, pero ¿qué me dejó esto? No, no tenías que pasar dolor y mira, te encapsulamos y te llevamos a la divinidad. ¿Y qué me dejó esto también? ¿No? Y entonces, todo siempre hay un aprendizaje, aunque a veces, muchas veces nosotros no podamos observarlo o verlo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué herramientas, mire, nos recomiendas para comenzar a trabajar y observar más a nuestra alma y también como estos lazos y esta familia álmica y todo eso?
Justo para reconocer estos lazos, álmicos e ir reconociendo, pues, la gente o las almas que te han acompañado, registros akáshicos, hipnosis regresiva, y algo muy importante que creo que está en el corazón. Esta brújula interna que te dice: "Aquí, simplemente puedes confiar en esta persona". Y después, pasa que después de 1, 2, 3 meses, les ves en una hipnosis, ¿no? Entonces dices: "Ahora comprendo por qué te conocí". O puede que no, que Ujú, simplemente no les veas de nada y está bien, ¿no? ujú, Pero yo diría que estas son como muy buenas. También justo yo hablaría como de la numerología para saber qué ha recorrido mi alma, ujú. no Para especi conocerte a para ti. conocerte a Ujú, ti, como qué ha ido explorando tu alma en otras experiencias. ujú. Em, y bueno, a veces puede que no estemos listos para ver todos los lazos álmicos que tenemos y la familia álmica que tenemos, y el alma va a guardarlo. Y también está bien, porque a lo mejor no es momento de que lo sepas, pero en el momento justo en el que tú vayas trabajando y lo vayas observando y lo vayas Ujú. viendo, la misma alma, los mismos maestros, los seres de luz, nuestro ser superior y el ejército que nos acompaña, amigos, te van a empezar a desenvolver y a develar toda esta información. Entre nosotros más entremos en conciencia y trabajemos en nosotros mismos, los maestros van a decir sí y te van a ir enseñando muchísima información de ti y de las personas que te han estado acompañando durante muchas vidas, y te vas a dar cuenta que nunca estuviste solo, Así ¿no? es. Y bueno, pues ya para ir finalizando, el día de hoy yo me quedo con esta maravillosa, conciencia de que ahora entiendo o podemos entender por qué con algunas personas es muy fácil la convivencia, hay una cierta familiaridad, pueden ser de mi familia, pueden ser gente externa, solo alguien que transite en mi vida unos ciertos meses y se vuelva a ir, pero ya le conozco de otras vidas, pueden ser también mis mascotas, pueden ser el vecino, la vecina, y es como todo esto nos confirma que vamos acompañándonos y vamos creando grupos, y que muchas veces somos parte del mismo origen, y eso nos convierte en una familia a nivel álmico que está en el propósito de crecer y evolucionar. Ujú, En comunidad, y ujú, que también eso confirma que no hay separación, y ujú, que a lo mejor, aunque ahorita nos tengamos que separar por ciertas situaciones, por tal vez territorio o cuando alguien parta de este planeta, nos queda, por la experiencia que hemos visto, la conciencia de que nos vamos a reencontrar en algún punto, como lo hemos venido haciendo. ujú. Así es, nos vamos a reencontrar todos y lo hemos estado haciendo, solo que no lo recordamos, Así es. ¿no? Y bueno, con esto cerramos el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan observando, que nos sigan viendo y cualquier duda que tengan, escríbanos. También díganos qué quieren que platiquemos. Y pues nada, Muy hasta bueno. aquí el episodio del día de hoy. Así es, y el siguiente va a estar muy interesante porque vamos a seguir hablando del alma versus el ego y les vamos a regalar otra meditación muy maravillosa. Entonces, por favor, no se lo pierdan y recuerden que si esto les gusta, compartirlo, porque pues está hecho con mucho amor y es el mismo amor que esperemos con el que ustedes lo reciban. Gracias, nosotras somos Brujas Brujas Cósmicas. cósmicas.